Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893. Oyentes de La Voz del Pensionado, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la emisión número 56 de hoy, 22 de abril del año 2026, Día Mundial de la Tierra. Vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidar el medio ambiente. La Voz del Pensionado es un espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia, la Dirección Nacional de José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP Nacional, de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. Hoy tenemos muchas informaciones para todos ustedes, amables oyentes, porque contamos con el apoyo técnico de Fabián Henao Carmona, el hombre que dirige una importante agrupación musical, Los Arrimaleros. Cuando usted requiera de los servicios de una agrupación musical para sus fiestas familiares, puede contar con Fabián Henao Carmona, el hombre que nos apoya aquí en La Voz del Pensionado. Muchos temas vamos a tocar en esta noche en la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, porque la lucha no se jubila. El saludo cordialísimo de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP Departamento de Antioquia. Bueno, y queremos orientar, advertir a los educadores pensionados que aún siguen recibiendo algunas notificaciones. Si son notificaciones de abogado, favor no responder. Si son notificaciones de un juzgado, deben contestar la demanda. Ya tenemos un formato y los interesados deben pedir ese formato de la contestación de la demanda. Si ya les están respondiendo otra cosa del juzgado, puede ponerse en contacto con nuestro asesor jurídico, doctor Gabriel Raúl Manrique Berrío, quien seguirá asesorando y lo hace de manera gratuita a los pensionados que están recibiendo notificaciones por el tema de la prima de mitad de año. Y a propósito de este tema de prima de mitad de año, debemos informar que el paro realizado el pasado 15 de abril tuvo muchos resultados. Un primer resultado es que hubo un cambio de inmediato, tal como lo pidió el presidente de la República, Gustavo Petro, de la presidencia de la FIDU Previsora. Salió una señora Vanessa, que era recomendada presuntamente por partidos tradicionales, y entra una amiga, más amiga de FECODE, amiga del magisterio, que es la doctora Rosa Chaparro, quien ya estuvo encargada en una ocasión de la presidencia de FIDU Previsora. Esperamos tener con ella cercanía, tener diálogo y que nos ayude a cuidar los recursos del magisterio, los recursos de los maestros que reposan en el Fondo de Prestaciones Sociales, sobre todo cuando hay alguna denuncia fiscal a la Fiscalía por parte de la administración de FIDU Previsora que tienen que ver con algunos malos usos de los dineros, de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esperemos las investigaciones, esperemos comprobarlo, porque tienen que haber pruebas, lógicamente, y ojalá se paguen oportunamente las prestaciones sociales a los maestros, se permita la implementación del acuerdo 003 del año 2024 relacionado con el modelo de salud. Ojalá se resuelvan los problemas de salud como lo viene haciendo el doctor Herman Bayona en los diferentes territorios. Hemos escuchado unos buenos informes de los territorios, particularmente del departamento de Santander, de Cundinamarca, de Antioquia, del departamento de Bolívar, entre otros. Y vamos a orientar también que no deben seguir dando poderes a los abogados. Aún siguen los abogados pidiendo que le firmen poderes, y cuando se firman estos poderes, por lo general se firman en blanco. Ahí está el peligro.
No vayan a firmar ningún papel, no vayan a firmar ningún poder. Y tenemos mucha preocupación, porque ahora el doctor Giovanni López está pidiendo llegar a la mesa técnica, dice que tiene 40.000 poderes firmados y quiere llegar a la mesa técnica que viene desarrollando FECODE con Fidu Previsora, con el gobierno nacional. Eso sería justificar, legalizar, porque van a pagar. Ya lo dijo Fidu Previsora, va a pagar. Hay algunos temas en conflicto, los van a resolver. FECODE tiene una posición muy clara, debemos felicitar al Comité Ejecutivo de FECODE, que está unificado en sostener claramente que esa prima de mitad de año no se puede mezclar, ni combinar, ni comparar con la mesada 14. Así que educadores pensionados, mantengan la calma. Si usted cree tener el derecho, tal como lo establece la ley 91 del 89, quédese quieto, presente el derecho de petición. Derecho de petición que no debe valer 5 o 6 millones de pesos, eso lo hace supremamente fácil. Si usted no tiene el formato del derecho de petición, con mucho gusto lo pide y se lo hacemos llegar. Aquí están los correos y teléfonos de la ANEP. Bueno, pendientes entonces de lo que pueda pasar en esas mesas técnicas, pendiente de lo que pueda pasar en el seguimiento de los acuerdos firmados hace varios meses, varios años, entre FECODE y el gobierno nacional. Puede haber buenos resultados. Saludamos la solución del problema de los medicamentos, particularmente en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, con la llegada de Sistemet, que es una empresa que puede responderle a los maestros. Ojalá que se elimine esto de los pendientes. Vamos a tener una reunión de comité regional próximo 24. Ojalá salgan buenos resultados de allí, escuchemos buenas soluciones. COAN ha suprimido un puesto de dispensación de los medicamentos en el poblado y lo ha llevado a la calle 56 con la 43, cerca de Adida. Parece ser un mejor sitio para la dispensación de los medicamentos, sobre todo a los pensionados. Escuchemos entonces a continuación un video muy importante que nos envía el señor Peterson Martínez, quien hace unos importantes videos y nos hace una pedagogía electoral. ¿Qué cuidados hay que tener al momento de votar? Y luego escucharemos algo sobre el proyecto Júpiter. ¿Qué es el proyecto Júpiter? Es una estrategia que hace un señor Bermúdez, que ya lo ha hecho en anteriores campañas, para favorecer a la extrema derecha y derrotar a los candidatos alternativos, progresistas. Hay que tener cuidado porque el 31 de mayo es un día clave para llegar con Iván Cepeda y Aida Quilcué a la presidencia y vicepresidencia de la República. Escuchemos qué nos dicen estos videos, estas importantes piezas orientadoras. César Gaviria contra Álvaro Uribe. ¡Uribe mentiroso! Andrés Pastrana contra Álvaro Uribe. ¿Uribe está vinculado con paramilitares? Yo lo he denunciado. Germán Vargas Llera contra Álvaro Uribe. Que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. Álvaro Uribe contra Germán Vargas Llera. A Vargas Llera le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Pero ahora están juntos porque es necesario salvar a Colombia. La sed por el poder, alianzas por el país o por el control. Mis amigos, en medio de un escenario político cada vez más polarizado, ha surgido la noticia de quienes siguen la atención de los movimientos de la clase política tradicional en Colombia. Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, junto con otras figuras como César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras, estarían trabajando en la conformación de una gran coalición opositora con el objetivo explícito de frenar el gobierno del presidente Gustavo Petro y detener lo que califican como un avance de la izquierda en el país. Mi gente, y es que según algunas fuentes, esta alianza buscaría unir partidos históricos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, el Partido Liberal y sectores independientes del centro derecha con miras a presentar una propuesta política coherente o al menos coordinada de cara a las elecciones del próximo año 2026. Sin embargo, más allá de las declaraciones sobre la unidad nacional o salvar a Colombia, este movimiento invita a una mirada crítica sobre los verdaderos intereses que lo mueven realmente. Mis amigos, dos puntos claves que merecen una reflexión profunda sobre este tema. La primera, las aparentes rivalidades, solo escenografía
geografía política. Lo que hoy parece una alianza sorprendente no lo es tanto así si se entiende desde la lógica que gobierna a la clase política tradicional de este platanal. Las peleas públicas muchas veces no son más que un teatro para mantenernos distraídos. Nos hacen creer que se odian, que compiten, que defienden ideologías irreconciliables. Pero cuando se trata de preservar sus privilegios o ampliar su influencia, vuelven a sentarse en la misma mesa como si nunca hubieran cruzado una palabra áspera. Esto nos debe llevar a una advertencia fundamental, mis amigos. No debemos dejarnos llevar por emociones ni crear divisiones artificiales entre ciudadanos por lealtades a figuras públicas que en el fondo comparten más de lo que aparentan. Detrás de las banderas ideológicas muchas veces solo hay cuentas bancarias, redes de poder y un interés común: mantener el control. Segunda, el poder como fin en sí mismo. Este nuevo pacto de unidad plantea una hipocresía difícil de ignorar. Si uno se detiene a preguntar cuánto tiempo ha pasado desde que estos líderes políticos estuvieron al frente del país, la contradicción salta a la vista. César Gaviria fue presidente entre el año 1990 y 1994. Estamos hablando de más de 30 años. Andrés Pastrana gobernó entre 1998 y 2002, es decir, cerca de 23 años atrás. Álvaro Uribe Vélez estuvo en el poder entre el año 2002 y 2010, lo que significa que han pasado ya 15 años desde que dejó la presidencia. ¿Dónde estaban estos salvadores de la patria cuando se tomaron decisiones que hoy critican ferozmente? ¿Por qué ahora, precisamente ahora que el poder se les escapa de las manos, descubren la urgencia de un pacto por el futuro de Colombia? ¿Acaso Colombia solo necesita ser salvada cuando ellos no están al mando? La respuesta a estas preguntas, por desgracia, parece clara. No se trata de salvar al país, sino de recuperar el control del país. La alianza que hoy promueven no es más que una estrategia de reconquista política, tejida con los mismos hilos de siempre: privilegios, clientelismo y el acceso ilimitado a los recursos del Estado. No es casual que quienes hoy llaman a la unidad sean los mismos que durante décadas han gozado de las dulces y las mieles del erario público. No es casualidad. La historia política de Colombia y global están llena de ejemplos de líderes que, al perder el control, se reinventan como defensores de la democracia, la constitucionalidad o el bien común. Pero rara vez se cuestionan a sí mismos ni asumen responsabilidad por los males que en muchos casos ellos mismos ayudaron a perpetuar. Mis amigos, la verdadera crisis no es ideológica, sino ética. Mientras el poder siga siendo percibido como un premio personal y no como un servicio colectivo, seguiremos viendo alianzas efímeras, discursos convenientes y ciudadanos manipulados por una clase política que, lejos de evolucionar, repite los mismos patrones una y otra vez. La sed por el poder no conoce ideologías, ni principios, ni lealtades duraderas. Solo conoce un objetivo: el control. Mi gente, mientras no exijamos una política más honesta, más autocrítica y menos servil a los intereses de unos pocos, seguiremos siendo testigos y víctimas de este ciclo interminable de luchas que en el fondo nunca fueron por nosotros, sino contra nosotros. Los empresarios más grandes de Colombia están pagando para que Paloma Valencia llegue a la presidencia. No es una campaña, es una operación y la están ejecutando dentro de tu empresa con tu hora de trabajo sin que tú lo sepas. Se llama Jaime Bermúdez Merizalde, estratega, doctorado en Oxford, y fue quien puso a Álvaro Uribe Vélez en el poder. Luego embajador, luego canciller. Señal Colombia y Revista Raya accedieron a sus documentos, sus audios, sus diapositivas de reuniones privadas y lo que encontraron tiene nombre: Proyecto Júpiter. La primera fase del plan tiene un objetivo claro: que sientas que tus libertades están en riesgo. ¿Cómo lo logran? 6 centros de pensamientos contratados por las empresas entran disfrazados de capacitaciones obligatorias de recursos humanos. El trabajador llega creyendo que es un taller de democracia. Adentro le dicen, según los denunciantes, cómo este gobierno le está haciendo daño a la sociedad. ¿Cuál es la estrategia para recuperar el terreno perdido?
cómo supuestamente este gobierno le está haciendo un daño a la sociedad, y dos, de cuál es la estrategia para recuperar precisamente ese terreno que han perdido. Y la instrucción de Bermúdez a sus talleristas es cristalina: nunca mencionen candidatos, nunca mencionen partidos. Quieran ustedes, apenas ciudadanos, quieran tener conversaciones sobre dónde están cuerpos, sin hablar de candidatos, de partidos, de no cuestiones, sino hablar, por ejemplo, del estilo de liderazgo que Colombia necesita. Solo hablen del liderazgo que Colombia necesita. Así es más difícil probar que esto es campaña electoral, pero eso es exactamente lo que es. La segunda fase es la más sucia: 40 piezas de contenido por semana en todas las plataformas. TikTok, Meta, influencers, páginas de Facebook, todas con el objetivo de atacar a Iván Cepeda vinculándolo con exguerrilleros. Y también atacar a Abelardo de la Espriella, hundirlos a los dos, para que Paloma Valencia quede como la única opción de centro. Postobón ya estaba replicando ese contenido en sus redes corporativas. Y si todo esto no fuera suficiente, Bermúdez ahora tiene un medio aliado que siempre se ha hecho pasar como independiente. El 3 de marzo, ante los empresarios en Cali, Bermúdez mostró una diapositiva donde aparecía la silla vacía como aliada del proyecto Júpiter. Tenemos los sueños digitales, no estas, de libertad y la silla vacía, que nos está permitiendo escalar de manera abrumadora. Después de una semana llegamos con 200 personas en una sola empresa. Antes del 8 de marzo, más de 40.000 trabajadores ya habían pasado por los talleres. 17 millones de colombianos alcanzados en los 32 departamentos. Van recaudados 7.000 millones de pesos por las empresas privadas que contratan a Bermúdez para dar estos talleres y siguen programados hasta junio, justo cuando sería la segunda vuelta. Este mismo hombre ya lo hizo en 2016. Su campaña del no ganó el plebiscito de paz con mentiras. El propio Consejo de Estado lo documentó. Fue violencia psicológica, fue un engaño generalizado que anuló la libertad del electorado. Hoy está haciendo lo mismo, pero esta vez no es en televisión, es en tu empresa, con tu circular de recursos humanos, con tu hora de trabajo. Eso no es democracia, eso se llama fraude. Y compartan esto, que todo el mundo se entere cómo la derecha está construyendo la trampa para las elecciones de 2026. Estamos, oyentes amables, en la emisión número 56 de este 22 de abril del año 2026 de su programa La Voz del Pensionado, espacio institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP Regional Antioquia. Nuestro invitado en esta oportunidad es nuestro director nacional, el fiscal de la ANEP Nacional, José Arnulfo Bayona, quien se refiere a la necesidad de crear ANEP en los departamentos donde aún no existe la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Es supremamente fácil. Alguien que lidere, se reúnen 25 educadores pensionados, hablan del tema y nosotros les asesoramos para que llenen el formato de inscripción. Fundar así entonces la ANEP en cada departamento es una tarea muy importantísima para los 252.000 educadores pensionados que aún no estamos organizados. Y después de eso, pues crear con todas las diferentes asociaciones de pensionados la Federación Nacional de Educadores Pensionados en Colombia. Es una tarea importantísima para estar más unificados. Hoy estamos en la CPC, que es la Confederación de Pensionados de Colombia, pero si hacemos nuestra Federación de Pensionados sería aún mejor. Vamos a hablar de ese tema con José Arnulfo Bayona, del tema de la salud como un derecho fundamental. También vamos a hablar de la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, quienes con seguridad que el 31 de mayo van a llegar a la plaza, a la Casa de Nariño. El próximo 31 de mayo tenemos una cita con la democracia, con el cambio en Colombia. Bienvenido, José Arnulfo Bayona. Compañeros y compañeras pensionados y pensionadas, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz del Pensionado. Un saludo especial y fraternal para todos y todas los pensionados de Colombia y del departamento de Antioquia. Voy a empezar por comentar que la reciente asamblea de ANEP realizada en Bogotá pues fue importante porque pues era una asamblea estatutaria. Además de aprobar los balances financieros que se deben presentar a la DIAN, se eligió una nueva junta directiva. Como balance también debo decir que se registró o se constató que el crecimiento de la ANEP en todo el país ha sido muy modesto. Realmente, aunque lo hubo, no está precedido de una campaña sistemática y de compromiso de todos los directivos
y de todas las seccionales para crecer masivamente, toda vez que nosotros, los maestros pensionados y pensionadas de este país, somos 252.000 y organizados en varias asociaciones departamentales, conozco por lo menos 10 o 12, y la ANEP. El crecimiento de la ANEP ha sido muy modesto, pero dentro de la modestia se registra el mayor crecimiento de la ANEP en estos 3 años en Antioquia, que pasamos de tener 7 afiliados a 181 afiliados y afiliadas. En el Tolima hay un crecimiento de 30 a 42 afiliados, y en Bogotá un incremento no mayor de 30 nuevas afiliaciones, lo cual es preocupante. Pues hay que saber que en Bogotá hay 35.000 pensionados y pensionadas del magisterio, igual que en Antioquia entre 25 y 30.000, y en todo el país somos 252.000. Es decir, estamos lejos de alcanzar a ser una organización que agrupe un alto porcentaje de estos 252.000 afiliados. Pero, repito, fue muy importante el registro del crecimiento bastante numeroso de la seccional de Antioquia. Se eligió la nueva junta directiva y a mí me tocó encabezar una lista en la que estuvieron representados compañeros de todo el país con la cual obtuvimos 4 directivos y la fiscalía. Uno de ellos es el compañero Gilberto Ospina, presidente de ANEP Antioquia. También salí elegido yo, y como fiscal el compañero Miguel García y el compañero Faber Pérez del Quindío. Somos 4 de 11 en la junta directiva y estamos dispuestos pues a trabajar como un equipo con los demás compañeros elegidos, pero en la perspectiva de que haya avances significativos en la lucha por la unidad de los 252.000 maestros en una organización nacional federativa, en una Federación Colombiana de Educadores Pensionados. Ese es el anhelo, esa es la meta. Esperamos que en estos próximos 3 años sí se comprometa la Junta Directiva y todo el equipo de directivos de las seccionales de ANEP Nacional. El pasado jueves presentamos pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo, pero también dirigido al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Como puntos principales se destaca, en primer lugar, la exigencia de que nuestros aportes a salud sean reducidos del 12 al 4%, toda vez que somos uno de los muy poquitos países del mundo que obligan a los pensionados a pagar una cuota tan elevada por un servicio de salud que aún no ha mejorado lo suficiente. Los trabajadores activos solo pagan el 4%, es decir, ahí hay una injusticia. Solicitamos el incremento de la mesada pensional de los maestros pensionados en equivalencia al incremento del salario mínimo, toda vez que a nosotros nos mantienen congelado el salario, la mesada pensional, sometida a un crecimiento de acuerdo con el índice de precios al consumidor que se registra cada año, y por esa vía hemos perdido el 60% del poder adquisitivo de nuestras mesadas. De allí que exijamos una salida justa y digna para que nuestros salarios no se deprecien y los maestros pensionados no se vayan empobreciendo progresivamente en la medida en que se deprecia el poder adquisitivo de nuestras mesadas. Igualmente, solicitamos que se reconozca la prima de mitad de año consagrada en la Ley 91 de 1979, en la que
que se le otorga a los maestros que ingresaron a partir de 1961 y empezaron a pensionarse entre el 2003 o el 2005 y el 2011. Pero además solicitamos que sea extensiva esa prima de mitad de año absolutamente para todos los maestros y las maestras vinculados a la docencia oficial o pública de Colombia. Digamos, eso es la elemental exigencia de que se aplique el principio de igualdad consagrado en la Constitución, en nuestra Constitución Nacional. Y que se mejore sustancialmente la atención en salud para los docentes. Nosotros los pensionados pagamos por nuestra salud 3 veces más que los pensionados activos, que los trabajadores de la educación activos. Eso quiere decir que deberíamos recibir una atención digna y acorde con lo consagrado en los convenios internacionales pactados por el Estado colombiano en la Organización Mundial de la Salud, referidos a la atención en salud que deben recibir los adultos mayores por su condición de vulnerabilidad en el campo de la geriatría y la gerontología. Esa es una de las exigencias que nosotros planteamos con mucha fuerza, toda vez que somos personas vulnerables dadas nuestras condiciones de ser miembros de la tercera edad. Bueno, y hay otras reivindicaciones, pero creo yo que estas son básicas, importantes de alcanzar, digamos, con nuestra lucha. El pliego se radicó, esperemos que el gobierno y el magisterio pensionado debe exigir que el gobierno reciba a los delegados de la ANEP para iniciar la negociación pertinente. Un segundo punto que quiero plantear es sobre la campaña política a la presidencia de la República. La Asamblea aprobó por unanimidad apoyar al compañero Iván Cepeda a la presidencia y a la lideresa indígena NASA, Aida Quilcue, a la vicepresidencia de la República. Ella es actualmente senadora de la República y es de hecho una de las mejores decisiones que haya tomado nuestro candidato presidencial, toda vez que se trata del pago de una deuda histórica y el reconocimiento a nuestros ancestros, a nuestros pueblos originarios. De verdad, ha sido tan acertada que Aida Quilcue ha empezado a hacer una campaña que, igual que nuestro candidato Iván Cepeda, está llenando plazas públicas, lo que no sucede con los candidatos a vicepresidente del uribismo, de Paloma Valencia y del Matagatos Abelardo de la Espriella. El compromiso es dedicar todos nuestros esfuerzos a la campaña, convocando a los pensionados y a sus familiares, a hijos, nietos, primos, etcétera, a depositar el voto para continuar con el proceso del cambio que inició pese a los obstáculos y a los boicoteos y a los bloqueos sufridos en el Congreso de la República, nuestro presidente Gustavo Petro, en muchos campos de la vida, en la vida laboral, en la vida de la salud, de las pensiones, que nosotros invitamos a que los pensionados y las pensionadas votemos por Iván Cepeda para continuar con los cambios democráticos, las reformas democráticas y sociales que inició nuestro presidente Gustavo Petro en todos los campos. Pese al boicot al que fue sometido por el Congreso de la República contra la reforma laboral, pensional, de la salud, la reforma educativa, la reforma agraria, etcétera, boicoteada, saboteada, pero con realizaciones bien recibidas por el pueblo colombiano, es decir, por los de abajo. Obviamente que atacadas por los ricos, los corruptos y la extrema derecha y los neoliberales. Los candidatos de Uribe son 2. Paloma Valencia, que viene de una tradición, de una familia radicada en el Cauca desde
tiempos de la colonia, una familia esclavista y perseguidora de los indígenas y de los trabajadores y los campesinos, principalmente del departamento del Cauca. Cualquiera de los dos que gane, no veo la posibilidad, pero uno no sabe, es el regreso al pasado. Paloma representa, y lo mismo de la Espriella, el regreso a los falsos positivos, al paramilitarismo, a las masacres, a los desaparecidos, al asesinato y el destierro de líderes y lideresas sindicales, políticos, de la oposición, de mujeres, de negritudes, etc. Es decir, ellos son el regreso al horror que vivimos en la noche oscura del uribismo durante cerca de 20 años. Entonces, hay que derrotar la violencia paramilitar, no se puede retornar a ese espacio de terror y de guerra y de terrorismo de Estado al que fuimos sometidos durante décadas por el uribismo, que aún está vivo, que aún tiene fuerza, que aún tiene presencia y quiere que el presidente Uribe regrese a ejercer la presidencia a través del cuerpo ajeno, bien sea de Paloma Valencia o de Abelardo de la Espriella. Por su parte, pues el candidato de la Espriella, pues de ser elegido sería elegir al abogado de narcotraficantes, de agentes de las pirámides como David Murcia, de Papá Pitufo, de paramilitares, de parapolíticos. Este es un personaje bastante nefasto para la sociedad colombiana, bastante peligroso, en tanto que no llena los requisitos éticos y políticos y de principios democráticos que debe caracterizar a un candidato o candidata a la presidencia de la República. Hay un riesgo altísimo que es el del fraude. Digamos, no solo la compra de votos y las urnas, los tachones en los formularios E14, las urnas embarazadas, es decir, inyectadas con votos falsos o con votos no válidos, etc. Eso tenemos que señalarlo, pero hay otras formas de fraude que son más sofisticadas. Digamos, hay una que particularmente ha sido denunciada en estos días, que es la famosa estrategia Júpiter, desarrollada por el ex canciller del expresidente Uribe, Jaime Bermúdez Merizalde. A través de esta estrategia han desarrollado unos talleres sobre desarrollo empresarial y democracia o algo así, en los que obligan a ir a los trabajadores y les imparten unas conferencias que están orientadas, han llevado ya 40.000 trabajadores a estos talleres, en los que les dictan unas conferencias que, sobre empresa, emprendimiento y democracia, eso es el título, en los que determinan una incidencia política legislativa para sembrar indignación, para confrontar las políticas del gobierno y inducir el miedo, inducir el odio y la rabia, y los convocan a votar con miedo, con indignación e incertidumbre. Es decir, votar contra el candidato del pacto histórico y incitar a la votación por Paloma Valencia. Es la misma estrategia del miedo, del terror y el odio contra el proceso de paz que desarrollaron en el plebiscito, en el que efectivamente el acuerdo de paz fue derrotado por un estrecho margen, que luego fortaleció toda esta cosa del uribismo a nivel nacional. Es una estrategia de constreñimiento del voto, dijo el ministro de Trabajo, y por lo tanto es una manera de inducir al fraude electoral, es decir,
no hay voto consciente, están violando la Constitución Nacional porque la Constitución prohíbe a los empresarios inducir políticamente a sus trabajadores o chantajear a sus trabajadores para que voten por los candidatos del uribismo, de los empresarios. Finalmente quiero decirles que hay que registrar con preocupación que el hecho de que se ha presentado una nueva demanda ante la Fiscalía por parte del vicepresidente del FOMAC, porque han encontrado una nueva forma de saqueo de los recursos de la salud de los maestros. Es decir, desde el FOMAC hoy se está desarrollando una campaña por la defensa de los recursos de la salud y las prestaciones sociales del magisterio. Esta vez se denuncia un saqueo de 123.000 millones de pesos por parte de las empresas farmacéuticas, de la plataforma Horus y de los prestadores de salud que han desarrollado unas estrategias de refacturación para saquear los dineros de la salud de los maestros. Petro ha denunciado nuevamente que esa es la estrategia de Marín, el antiguo presidente fiduciario de la previsora, y que ha dejado allí sembrados sus testaferros para mantener el saqueo de los fondos. Y Petro ha denunciado que conoce, que sabe de unos nombres del movimiento sindical, es decir, de FECODE, comprometidos con estas prácticas deleznables y corruptas. Desde aquí hay que exigirle, y desde el Magisterio de Pensionados, debemos exigirle al presidente que diga los nombres de los líderes sindicales comprometidos con este saqueo, caiga quien caiga. Nosotros estaremos del lado de quienes defienden el derecho a la salud y la salud de calidad y el pago oportuno de las prestaciones sociales de los educadores colombianos. Digamos, ese derecho es el derecho a la vida, y el derecho a la vida se defiende con la vida. De verdad, nosotros tenemos que acompañar esta estrategia de protección de los recursos y defensa del derecho a la salud y el pago oportuno de las prestaciones sociales del magisterio. Bueno, que tengan una feliz noche y nos veremos en la próxima edición de nuestro programa, que ya cuenta con una audiencia nacional, La Voz del Pensionado. Hasta pronto. Al programa La Voz del Pensionado hemos invitado para el cierre en este 22 de abril a José Arnulfo Bayona nuevamente, quien se refiere a la estrategia Júpiter, a la polémica que hay a propósito de las elecciones del próximo 31 de mayo y el proyecto Júpiter, lo delicado que es este tema. También escucharemos a Hugo Cárdenas. Previamente escucharemos a este ejecutivo de FECODE sobre el tema de las primas extralegales y el tema de la prima de mitad de año. Escuchemos. En aras de no entrar pues en la profundidad del tema, por cuanto hemos concertado con la FIDU Previsora instalar una mesa técnica jurídica, entonces pues no vamos a generar aquí el debate de fondo sobre el tema, pero sí es importante de alguna manera referenciar algunos elementos que hay sobre dos temas, el tema de las primas territoriales y el tema de la prima de mitad de año. En cuanto a la situación de las primas territoriales, quiero señalar que avanzamos muy significativamente con la anterior ministra de Educación, en donde después de un arduo trabajo, especialmente los compañeros de Cali, porque las primas territoriales las reclaman más o menos 18 departamentos, unos con certeza jurídica, unos con una situación de dudas muy de fondo, pero de todas maneras hay que tratar el tema, y ese fue una de las situaciones que se plantearon en la negociación, es decir, que fuésemos tratando cada una de estas situaciones que vienen en reclamación reiterada por parte del magisterio. En el caso de la prima de Cali, pues se avanzó
en un criterio muy claro por cuanto la sentencia de unificación establece con claridad que la prima no debe seguirse pagando, pero que sí se debe reconocer la deuda del 2017 hasta que salió la sentencia de unificación. Ese hecho para nosotros es un caso muy diciente porque es el organismo de cierre el que está ordenando ese tema. Y se avanza entonces con la ministra de Educación, la doctora Aurora, en reconocer y certificar la deuda. Se avanza en el concepto jurídico que se dio en su momento, que sí se reconoce esa deuda. Sin embargo, al cambiar los funcionarios, especialmente el funcionario de jurídica, se inventó otra tesis, pues que si el decreto era ilegal, entonces no podía existir un derecho adquirido por los maestros. Cuando el mismo Consejo de Estado ya ha planteado que efectivamente lo que se produce son efectos hacia adelante y que no se seguiría reconociendo esa prima territorial. Ha sido muy duro la situación a tal punto que los compañeros estuvieron 9 días allí tomándose el Ministerio de Educación. Y yo considero que los problemas de orden jurídico llevados a darle una connotación de otro tipo pueden involucrar aquí una situación incluso de videos, audios, de situaciones que plantean que eso no es legal, el cobro de esa prima territorial. Me parece que ahí el Ministerio de Educación tiene una altísima responsabilidad en generar un desconocimiento del derecho. Lo mismo ocurre con los compañeros de Valledupar, que tienen certeza jurídica, incluso ellos van más allá porque les garantizan la continuidad del reconocimiento de la prima de antigüedad. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles que el Ministerio de Educación ha estado cerrado pues a ese tema. Yo creo que nosotros necesitamos accionar indudablemente con los 18 departamentos para que se verifique si el derecho existe, se debe reconocer. Eso es lo que hemos venido pues planteando en ese tema. El otro tema que también pues nos ha causado mucho tropiezo es el tema del reconocimiento de la prima de mitad de año. No es la prima pensional, es la prima de mitad de año. Eso es lo que establece la norma. Y se crea esa prima para darle una compensación a quienes se les arrebató la pensión gracia en el año 80. Es decir, que a partir del 1 de enero del 81 ya no tenían pensión gracia. Los nombrados a partir de esa fecha hasta el 26 de junio del 2003, lo hemos repetido muchas veces, porque ese es el periodo en que se mantuvo el régimen prestacional para el magisterio y el reconocimiento de esa prima. El Ministerio de Educación, con el mismo asesor jurídico, el doctor William Hurtado, también se inventó otra tesis diferente a la que se ha expuesto, porque el Ministerio de Educación, en la discusión de la mesa técnica jurídica que elevamos nosotros en la discusión, conceptuó el doctor Asprilla en su momento que la prima de mitad de año existía legalmente porque había un concepto del Consejo de Estado que se había solicitado por parte del mismo Ministerio de Educación en el año 2019 o 2019 y que fue expedido con fecha 2020. Y ese concepto nos aclara el tema de que la prima de mitad de año es diferente a la mesada, a una mesada. La prima es una compensación, es una prestación que debe ser sucesiva indudablemente, pero paga a mitad de año. Y el señor Hurtado se ingirió otra tesis planteando de que eso es una mesada y nos ha llevado al punto de que después de que ya teníamos concertado incluso los recursos para pagar por parte de la FIDU previsora, porque en esa mesa se trabajó en todo ese tema, pues prácticamente se enredó la situación
y que ha tenido una connotación que nosotros queremos dejarla clara en el día de hoy. El doctor Asprilla cometió un error al darle alcance al concepto, porque él asimiló la prima con la mesada 14. Él asimiló eso y por eso dice que la mesada 14 fue susceptible de cambios con el acto legislativo 01 del 2005. El concepto del Consejo de Estado le aclara el tema de que una cosa es una prestación como la prima y otra cosa es una mesada pensional. Y es cierto que el señor Uribe Vélez fue el que nos quitó a nosotros la mesada 14. Pero lo que no es cierto es que esas dos prestaciones son iguales. Y nos metió en una discusión también con problemática con abogados, de los cuales nosotros queremos certificar aquí que nunca hemos buscado abogados externos en este tema. Todo lo hemos tramitado nosotros, en la mesa jurídica, en la implementación, en toda esa parte la hemos trabajado nosotros. Y entonces cambia el concepto del señor Hurtado y nos metió en cipote de problema. Pero yo quiero aclarar aquí, sin irnos de fondo, algunos conceptos que se han dado incluso por la misma fiduprevisora. Las pensiones son prestaciones de tracto sucesivo y son secuenciales que admiten, escúcheme bien, admiten que una vez se cambie la jurisprudencia, la persona pueda volver a reclamar el derecho. Y entonces hay varias sentencias que podemos mencionar acá que admiten que si hay un cambio de jurisprudencia, hay un cambio en la actitud del Consejo de Estado, que es el organismo de cierre, los profesores pensionados pueden reclamar, como en el caso de los factores salariales, es decir, no prescribe el derecho, es imprescriptible el derecho. Por ese hecho, que hay, donde está argumentado con varias sentencias, no es ilegal que un maestro que haya perdido en las dos instancias una reclamación jurídica, no es ilegal que vuelva a reclamar el derecho y que el Estado se lo reconozca, porque precisamente está esa forma de entender el tracto sucesivo de las pensiones. Entonces, yo le diría que los compañeros que recibieron ese dinero no tienen por qué preocuparse. Indudablemente que en interpretación podría haber cualquiera otra de las interpretaciones. Lo otro es que si se le está dando vigencia a la ley 91 del 89, es contradictorio que diga el ministerio es válido hasta el 2011, pero del 2011 para adelante no es válido. Porque si la ley existe para todos los docentes, es decir, ahí no puede haber un corte en el 2011. Y entonces del 2011 en adelante no concebimos nosotros ilegalidad en el hecho de que se le reconozca la prima de mitad de año. La fiduprevisora expidió un comunicado el 26 de enero de este año y nos dice entonces que esta prima es una prestación que la deben reconocer los secretarios de educación, las secretarías de educación. Nos parece que es ya querer enredar mucho más el tema, ¿sí? Por cuanto la competencia real de la fiduprevisora es reconocer lo que dice la ley. Es una prestación y la debe incluir dentro de la nómina para que se cancele. A nosotros nos parece que hay que buscar los buenos oficios de la fiduprevisora para que no exista, digamos, esa violación del derecho. Vamos a ir a la mesa, el doctor Bayona nos ha dicho que vamos a establecer esa mesa jurídica. Esperamos que haya esa voluntad porque los recursos ya estaban y se incorporaron este año nuevamente para pagar la prima. Y se le va a reconocer hasta el 2011 y del 2011 para acá no, por la confusión entre comillas que eso es una mesada
y lo hemos explicado por todos los ambientes, que eso no es una mesada pensional. Eso es una compensación por el hecho de no recibir la pensión gracia. Y también pues quiero decir que los errores que comete la fiduprevisora, cualquiera sea en su momento, deben ser investigados y deben ser corregidos. Por ejemplo, nosotros hemos dicho con claridad que si una persona, un pensionado, recibe pensión gracia, no debería haber reclamado la prima de mitad de año, porque precisamente ahí está el error. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Tampoco para penalizar al compañero, sino que no cobre ese derecho económico. Y también los compañeros que estaban antes del año 81 no deben cobrar ese derecho porque son de orden nacional los compañeros y a ellos no les reconocen ni siquiera la pensión gracia, ni tampoco le reconocen la prima, porque la norma es muy exacta, es a partir del 1 de enero del año 81. Entonces esos compañeros tampoco deben recibir esa prestación. Y quiero decir también una cosa, hay unos compañeros que perdieron, eso lo admitimos, y son no un número despreciable, 500 y algo, pero también hay otros que ganaron la prima. Entonces, eso depende digamos, de la rama del órgano judicial que está analizando el tema, porque se dio antes de la expedición del concepto del Consejo de Estado. Y esto no es una reclamación de ahora, esto tiene 34 años de estarse peleando y logramos meterlo en la negociación anterior. Yo no quiero profundizar más el tema. Nos han preguntado que qué hacen los compañeros con los derechos de petición, que no lo han contestado. Esperemos a lo que diga la mesa técnica jurídica. Se ha parado la negativa y eso está bien, la negativa, porque le está llegando que no tienen derecho. Eso enreda muchísimo más la situación de la fiduprevisora. Entonces, vamos a ir con buena voluntad. Nosotros no vamos a bajar la lucha por el derecho de las primas territoriales y de la prima de mitad de año. Es un derecho que se ganó con mucha justicia para el magisterio y que fue 30 años en la lucha para que el Consejo de Estado dijera lo que dijo. No es igual la prima que una mesada. No, el acto legislativo 01 jamás se pronunció para decir que modificaba la ley 91. La ley 91 es vigente y por eso el derecho del magisterio tenemos que hacerlo cobrar por la vía jurídica, pero también con la movilización de ser necesario, porque es un derecho que lo ha ganado el magisterio con mucho sacrificio, sobre todo los pensionados, porque los pensionados ven realmente el deterioro de su ingreso cuando hay el retiro del servicio. Muchas gracias, estamos ahí pendientes de la información. Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893.